¿Listos? ¿Listos? Bueno, pues pueden ocupar su lugar. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que estamos trabajando en esta tarde. Por diferentes circunstancias, de acuerdo a como el Señor nos va mostrando, hacemos ajustes en la serie, ya lo saben. Pero si no hay eso, retomamos la serie y seguimos avanzando, hermanos. Estamos ahorita con la serie llamados, elegidos y fieles, ¿verdad? Ya hablamos del llamamiento, ya hablamos de la elección y ahora me estoy enfocando en la última parte de la serie, que es precisamente la fidelidad. Y esta serie, con esta última parte, cuyo título es Permaneciendo Fieles, estamos cerrando ya esta parte de nuestra serie. Y cuando esta concluya, hermanos, vamos a retomar la serie de los dones. Esa serie que, para que se mantenga fresca en la mente de la iglesia, estoy compartiendo cada semana lo que hemos visto ya acerca de los dones, a fin de que sigan ustedes con ese pensamiento de los dones en la mente y no se pierda la hilación, porque ya han pasado varios meses de que suspendí esa serie para dar esta, que es también parte importante de lo que estamos haciendo en el trabajo para el Señor. El texto base está en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Él? Los llamados, elegidos y fieles. En el mensaje, es el mensaje 10 de la serie. En el mensaje anterior, hermanos, hablamos acerca de la perseverancia. Y mencionamos, hermanos, que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, cuando el Evangelio llega a la vida del individuo, la persona, tiene que, número uno, recibirlo. Número uno, recibirlo, porque hay personas que lo rechazan. Hay personas que cuando reciben el mensaje del Evangelio dicen, no me convence, ¿verdad? Como aquellos hombres que escucharon a Pablo ahí en Grecia, cuando Pablo llegó y dice, observo que ustedes son muy religiosos. Ser religioso no es lo mismo que ser cristiano. Ser religioso es ser muy cuidador de lo externo, pero sin una vida transformada. Y Pablo les dice a los griegos, yo veo que ustedes son muy religiosos porque pasando por aquí observo que tienen un altar para cada dios. E incluso tienen uno que dice al Dios no conocido. Y Pablo, que era, hermanos, muy sagaz, muy astuto, dice, de ese vengo yo a hablarles. A veces, hermanos, yo me encuentro con las personas que dicen, es que no sé cómo introducir yo el mensaje del Evangelio. No sé cómo yo comenzar a decirle, oye, yo quiero hablarte del Evangelio, pero es que no entiendo cómo decirle. Pero se puede utilizar cualquier cosa, cualquier tema, hermanos, para comenzar a hablar acerca del Evangelio. Cualquier tema, para comenzar a hablar del Evangelio. Pablo, notando esto, dice, al Dios no conocido, de ese Dios yo vengo a hablarles. Y alguien lo escuchó por ahí, y como ellos eran muy dados a la filosofía y esto de hablar públicamente, le dicen, a ver, vente, te voy a llevar, porque ellos tenían, como dice Pablo después en la carta a Timoteo, tenían comezón de oír cosas nuevas. Sí, ese habla bien. ¿Qué traerá? Trae un conocimiento diferente, viene a hablarnos de una cosa distinta. A ver, ven, Pablo, ven, te vamos a llevar. Y entonces lo llevan ahí al lugar, al Areópago, que era el lugar donde ellos se ponían a hablar. Y entonces Pablo empieza a hablar y todo iba bien hasta que empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Y cuando llegó al punto de la resurrección de los muertos, dijo, ya. Ibas bien, hombre, ya. Otro día te vamos a escuchar, ya. Bueno, aquí ya, vámonos cada quien a su casa. Se acabó el encanto. Pero las personas tienen que recibir el mensaje del Evangelio. Estas almas que acabamos de presentar para la gloria de Dios, recibieron, hermanos, el mensaje del Evangelio. Y nosotros nos gozamos por eso. Pero también, hermanos, no solamente deben recibir el mensaje del Evangelio, ellos como nosotros,
sino también debemos perseverar en el mensaje del Evangelio. Porque cuando uno comienza una actividad, hermanos, la comienza uno con todas las ganas, con todo el gusto, con toda la emoción. Y va uno siempre con la expectativa de qué sucederá. Y usted revise las estadísticas, los índices de personas que llegan a concluir, hermanos, su formación académica con una licenciatura, y usted va a encontrar que conforme va superando el grado académico, el grupo se va reduciendo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. De un grupo así, hermanos, quiero poner el ejemplo. Yo estuve haciendo la invitación a los obreros para las capacitaciones que tuvimos aquí durante 8 meses. Y ahorita ya lo digo 8 meses y suena rápido, hermanos. Pero estar viniendo cada semana era pesado. ¿Sí o no, hermanos, que estuvieron aquí? No era pesado estar llegando temprano, jueves, y salir a veces a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y uno venía desde Cuijingo, hermanos. Un hermano venía de Cuijingo. Otros hermanos venían de acá por Santa Elena, por allá abajo de Chimalhuacán. Otros hermanos venían de por allá por la colonia Estado. Otros hermanos venían de por acá por Iztapaluca. Bueno, venían de diferentes lugares, hermanos. Y a esas horas salíamos. Otros venían de por allá por el metro Impulsora. Y no era sencillo estar ahí. Pero yo me sorprendí porque en la primera clase llegamos a venir como 15, 16. Para la segunda ya éramos 18. Para la tercera ya éramos 20. Después llegamos a ser 24. Y ya cuando íbamos como por el segundo mes ya éramos 32, 33. Y yo dije, ¡wow! Pero de eso, ¿sabe cuántos terminamos? Terminamos 19. Y de esos 19, para nombramiento, 8. No es sencillo. Nada que nosotros anhelamos es sencillo, hermanos. Pero cuando uno empieza, hermanos, empieza con todo. Empieza muy contento, recibe el Evangelio. No, yo tengo gozo en mi corazón. Cristo me ha salvado y quiero hablarles a todo mundo de lo que yo estoy experimentando. Pero conforme va pasando el tiempo, no sé si es también un aspecto externo de los demás hermanos que, bájale, no, se te va a pasar. Ahorita estás así porque es tu primer amor, ¿verdad? Se entiende pero con el tiempo ya te acostumbras. Ya vas a vivir la vida cristiana normal, ¿verdad? Y algunos sí como que se empiezan a relajar y terminan ya como los demás, como algunos de los demás. Pero también, hermanos, vea usted en el atletismo, por ejemplo, en las ramas de los deportes, empiezan muchísimos, hermanos, pero terminan muy poquitos. Yo me sorprendo cuando veo, por ejemplo, los grupos cuando les enseñan ballet a las niñas. Empiezan a una edad muy chiquita, hermanos, muy chiquita, y muy poquitas logran concluir ese proceso. Las demás se van quedando y terminan bailando todo menos ballet, ¿eh? Pero vea, por ejemplo, a los que quieren aprender música. Recuerdo, por ejemplo, mi papá, hermanos, era muy entonado para cantar y tenía una voz tremenda para cantar. Pero su coco fue el no haber podido tener disciplina y paciencia para tocar un instrumento. Ese fue su problema, su gran problema. Y en alguna ocasión recuerdo que él me contaba que él compró una guitarra. Dice, no, yo compré una guitarra porque quería aprender a tocar guitarra. Y a veces uno, cuando piensa o que quiere aprender, está uno muy emocionado y le dan la primera clase y está uno ahí, sí. Pero ya después de un día o dos y que tiene que estar con lo mismo y lo mismo, no. Esto no es para mí. Y eso le pasaba a él. Se compró su guitarra, una guitarra preciosa, nueva, así bonita, y empecé a tocar, y no, mis dedos no daban, porque los dedos de uno, hermanos, están torpes cuando uno no ha practicado. Y entonces no le alcanza a doblar bien no alcanza a pisar bien las cuerdas, etcétera. Hay un problema ahí. Y terminaba regalando las cosas o rompiéndolas porque era muy desesperado.
Terminaba o rompiéndolas o regalándolas. No es fácil, hermanos, perseverar. Y en la vida cristiana tampoco lo es. Tampoco lo es. Piense usted cuántas cosas ha dejado usted en su vida inconclusas. Cosas que usted empezó, pero que no terminó. Y que ahí se quedaron por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ha dejado usted cosas inconclusas en su vida? A lo mejor dijo, me voy a estudiar enfermería. Y después de 2-3 meses dijo, no, la enfermería no es para mí. Me voy a estudiar mejor inglés. ¿Y what? No, tampoco. Clases de cocina. Y de repente, se le quema el agua. No, tampoco la cocina. ¿Cuántas cosas hemos dejado inconclusas en nuestra vida? Y muchos han dejado inconclusa su vida cristiana. La persona debe recibir el mensaje del Evangelio, pero también la persona debe de perseverar en el mensaje del Evangelio. Yo me sorprendo cuando alguien no le da la importancia a congregarse. Me sorprendo. Me sorprendo cuando alguien dice, no, yo no necesito congregarme, yo estoy bien con Dios, oro a Dios, leo mi Biblia, no tengo yo necesidad de ir a los templos. Y digo, entonces no has entendido el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que se vive en comunidad. Porque el Señor está creando una nueva sociedad, una nueva familia, una nueva humanidad. Y eso se vive en comunidad. No se vive en la soledad. Y además de perseverar, hermanos, la persona debe también retenerlo. Retenerlo. No soltarlo. Retenerlo. Con todo y todo, hermanos, lo que esto implica. Y hablando acerca de la fidelidad, hoy me voy a referir en particular a la santidad. A la santidad. Hoy voy a hablar de la santidad. ¿Cómo podemos saber si la persona en verdad ha sido salva? La respuesta es porque tiene un anhelo por la santidad. ¿Cómo saber si realmente una persona ha sido salva por la gracia salvadora? Es porque tiene un anhelo por la santidad. El verdadero creyente buscará vivir, hermanos, en santidad. Y cuando Dios toma a la persona y esta persona se convierte, su cambio será drástico y será notorio. Será drástico y será notorio. A veces dice uno, tuvo un cambio de 360 grados, entonces no cambió. Porque nada más se dio la vuelta, pero siguió siendo igual. En la conversión, el cambio es de 180 grados. Es decir, a la inversa, hermanos. Una persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu es una persona que le ha dado la espalda a Dios y que camina según sus propios caminos. De ahí que la Biblia dice, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Así como aquellos albañiles malhechones, ¿ah? Con el aplanado queda, ¿no? No le meten nivel, ni con el aplanado queda. Está chueco el muro, pero no importa. Derecho. Así les parece a algunos. ¿Qué pasa? Pero cuando la persona se convierte, la persona da vuelta y entonces ahora viene a una búsqueda incesante por Dios. Es algo totalmente opuesto, hermanos. La gracia de Dios es la que nos da a nosotros el poder para que el pecado ya no nos domine. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley a la que hace referencia Pablo en este pasaje, hermanos,
No es la ley de Dios. No es la ley de Dios. Es la ley del pecado. Esa a la que se está refiriendo Pablo aquí. Cuando Pablo dice, no estáis bajo la ley, está hablando de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado, hermanos? La ley del pecado es el control que tiene el pecado en la vida de la persona cuando ésta no ha recibido el mensaje del Evangelio. Es cuando Pablo afirma más adelante, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo que yo sé que es bueno quiero hacer y termino haciendo lo contrario. Porque ahí no está el poder de Dios obrando. Pablo está diciendo, hermanos, que cuando la persona ha muerto y ha resucitado a través del Evangelio, entonces la persona ya no está bajo el dominio del pecado. Si usted lee del verso 3, aquí en Romanos 6, del verso 3 al verso 11, dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Note cómo Pablo dice que la antigua vida muere cuando el Evangelio hace mella en la persona. Dice, así como Cristo murió y resucitó por la gloria del Padre, así nosotros también hemos muerto al pecado y resucitado para la gloria del Padre, a fin de que andemos en vida nueva. Y sigue diciendo, hermanos, que hemos sido en la semejanza de su muerte sepultados, y también en la semejanza de su resurrección hemos de resucitar. Verso 6, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, hermanos, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Vosotros quiénes? Nosotros. Cada uno de nosotros. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense como muertos al pecado. Por eso de que, no, hermano, es que el enemigo, es muy fácil. Por eso decía un pastor que el otro día se encontró al diablo allá afuera en la calle, afuera del templo, llorando. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y dice, pues todo yo. Que todo yo, de todo me echan la culpa. Yo ni en cuenta, y que, pues que yo, y que el diablo, y así me traen. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del creyente? No es verdad, hermanos, que el diablo nos obligue, porque no tiene poder para obligarnos. Tiene poder, ¿sabe para qué? Para tentarnos. Tiene poder para incitarnos, pero no tiene poder para obligarnos, para forzarnos a hacer algo que realmente la persona no quiera hacer. Pero nosotros, dice la Escritura, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Normalmente cuando suceden cosas así, hermanos, dicen las personas, la carne, hermano, es que la carne es débil. Es que yo quiero, hermano, pero no puedo.
Eso lo creería yo de una persona que no ha recibido el Evangelio. No de aquel que ya recibió el Evangelio. Porque el que recibió el Evangelio, recibe el Evangelio, persevera en el Evangelio y retiene el mensaje del Evangelio. El que no, hermanos, sigue obedeciendo el pecado. Pero aquel que ha recibido el Evangelio, el pecado ya no es su dueño. El pecado ya no lo gobierna, el pecado ya no dicta, ya no determina su conducta. Ahora, quien toma el control de esa vida es, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ahí en Hechos dice que cuando estaban en el aposento alto, hermanos, descendió el Espíritu Santo, se posó sobre ellos y dice que veían como lenguas de fuego. ¿Se ha leído ese pasaje? ¿Sí? Yo aquí estoy viendo no lenguas de fuego. Sí veo muchas lenguas, no de fuego. Más bien veo signos de interrogación así. ¡Ting! ¡Ting! ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Tiene ahí su boletín? En la parte de la portada dice así: entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si usted se arrepintió de sus pecados y se bautizó en el nombre de Cristo Jesús, no porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia, usted recibe perdón de sus pecados y también el don del Espíritu Santo. El creyente ni siquiera tendría por qué pensarla tanto. Tengo el Espíritu Santo. De repente lo contristo y hago cosas que no le gustan, pero tengo el Espíritu Santo. Es diferente. El Espíritu Santo, hermanos, hace morada en el creyente. Hace morada. No viene y lo visita cada sábado en la tarde cuando llega. El Espíritu Santo hace morada en la persona. Ahora el creyente, hermanos, se vuelve templo del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo. Ahora el que toma el control de la vida del creyente es el Espíritu Santo. El que gobierna la vida del creyente ya no es el pecado, es el Espíritu Santo. Pero, vamos a Santiago capítulo 4. Versículo número 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela celosamente, hermanos. El Espíritu Santo se contrapone a lo que dice en el verso que le antecede a este, que es el 4. ¡Oh almas adúlteras! ¡Oh almas adúlteras! Estoy leyendo Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabemos, hermanos? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la mañana hablábamos, se puso un ejemplo acerca de Halloween. Los que estaban en la mañana se han de acordar que hablamos de Halloween, hablamos de Día de Muertos. Y muchos hermanos, por temor, o por el qué dirán, o por presión, o por no meterse problemas, qué sé yo, ceden a ese tipo de prácticas, ¿verdad? Porque así es, hermanos. A uno como padre de familia le mandan a decir que sus hijos traigan esto, que sus hijos traigan lo otro. Necesitamos para que esto, necesitamos para lo otro. Y entonces muchos se encuentran con ese dilema en su vida.
Pero usted recuerde la vida del joven Daniel. El rey ordenó que se le diera la comida que él comía y que bebiera lo que él bebía. Pero dice la Escritura, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él habló con la persona encargada para decirle, no, por favor, no voy a participar de eso. Y contrario a lo que muchos pudiesen pensar, dice la Escritura que Dios le dio gracia para que él le dijera, está bien, vamos a hacer la prueba, lo que tú dices, 10 días, si no, se acabó. Pero nosotros vemos aquí que no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si el Espíritu Santo gobierna la vida del creyente, entonces el creyente, hermanos, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo se constituirá voluntariamente en enemigo de Dios. Puede ver usted la diferencia entre el que ama al mundo y se hace su amigo y aquel a quien el Espíritu anhela celosamente. Porque ahora la persona, hermanos, que está dedicada a servir a Jesucristo, sus pecados ya no lo dominan. Está bajo la gracia, ha sido salvada por gracia. Pero si la persona todavía practica el pecado, no que peque, porque todos pecamos, pero que practique el pecado, entonces podríamos decir que no ha nacido de nuevo. Como afirma Juan, aquí adelante su primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. La palabra importante es practica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar en el sentido de practicar el pecado. Capítulo 5, verso 18, de aquí mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De aquí en adelante, entonces usted que ha sido salvado por la gracia no podrá decir que el diablo lo obligó, porque el Señor le protege, el Señor le guarda y el maligno no le toca. Lo tienta, pero no le toca. Se acerca, le induce, pero no lo puede obligar, porque usted ya no sirve al pecado. Sin embargo, hermanos, muchos tuercen esta enseñanza y para ello se aplica este pasaje de Judas. En su único capítulo, versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos negar, hermanos, que en nuestras congregaciones hay personas así, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y por eso se permiten todo tipo de cosas diciendo, no, pues es que somos salvos por gracia. ¿Qué nos preocupa? No importa qué hagamos y cómo lo hagamos, no hay problema porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero yo ya les expliqué que no está hablando ahí de la ley de Dios, está hablando de la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ahora estamos gobernados por la gracia de Dios.
Y si una persona no entiende que la gracia de Dios le lleva a vivir una búsqueda constante de Dios, una búsqueda constante de santidad, entonces no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Y están como estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y hay mucho falso maestro enseñando barbaridades como esta, hermanos. A ellos respondemos de esta forma en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí, hermanos, eso haremos? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él si ya hemos muerto al pecado? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Versículo número 15. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y repite, en ninguna manera. No se vaya usted con la finta de que estamos hablando aquí de la ley de Dios. No, es que no estamos bajo la ley. Porque cuando usted habla con personas, dice, no, tú legalista, fariseo. No, tú estás torciendo la... No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no estamos hablando aquí de la ley de Dios, insisto, estamos hablando de la ley del pecado. Por eso dice Pablo, porque el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, ya no gobernará, ya no los gobernará. La persona, hermanos, sin Dios va derechito y no puede oponerse, no tiene forma de oponerse porque le sirve al pecado, es esclavo del pecado y no puede decir absolutamente nada. El pecado es su señor, Él es el que lo gobierna. Pero cuando la persona viene al mensaje del Evangelio, cambia de señor. Por eso la Escritura dice que Jesús es Rey de Reyes, Señor de señores. Para muchos el Señor es su dinero. Son esclavos del dinero. Para otros su Señor es su trabajo. Para otros su Señor es el sexo. Para otros su Señor son las drogas. Para otros su Señor son las mentiras, qué sé yo. Muchos señores hay ahí a quienes el que no conoce a Dios obedece. Pero la buena noticia del Evangelio es ya no más, ya no están bajo esa ley porque ustedes han muerto al pecado. Y si han muerto al pecado, entonces ¿cómo van a vivir ahí? ¿Cómo van a vivir ahí? Porque piensan que más pecado, mayor gracia, entonces pequemos más para que haya más gracia. No, dice Pablo, en ninguna manera. Segunda a los Corintios capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que ya mencionó en el capítulo anterior y desde que empezó la carta, fíjese lo que tenemos que hacer. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Se contamina uno, hermanos, cometiendo actos pecaminosos con el cuerpo, pero también, hermanos, cuando uno cree doctrinas que están fuera de la palabra. Hace mucho daño una doctrina errónea, hermanos. Y si no, mire los diferentes grupos que hay. Hace poco, platicando con una persona que trabaja en el gobierno, me decía que si yo conocía acerca de los mormones. Y le digo, sí. Y dice, oiga, qué feo, ¿verdad? ¿Y se prestan a sus mujeres? Dije, no tengo el dato, pero por su mirada yo creo que ese tema le interesaría a usted, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, ahí hay mucha promiscuidad y mucho libertinaje sexual. Por algo mataron al fundador. Tenía muchas mujeres y lo persiguieron por ahí, pero ahí en Estados Unidos, en Utah, principalmente en Utah, hermano, está lleno de mormones y
tienen 2, 3, 4. La ley ahí es que todas las que ellos puedan mantener son bienvenidas. Y ellas, hermanos, es sorprendente porque yo veo los videos, veo las entrevistas y se llevan, dicen ellas, nos llevamos a las 1000 maravillas. Entre las concubinas ahí, las esposas. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos apoyamos. Y cuando ella me dice que está embarazada, yo estoy muy contenta y después me toca a mí. Y así, hermanos, son unas cosas que dice uno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero dice Pablo, más entre vosotros, dijo Jesús antes que él, no será así. No podemos permitirnos eso, hermanos. Estoy hablando de la santidad, acuérdense. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ah, hermanos, qué revelación. La santidad se perfecciona día con día. La santidad se perfecciona. ¿Cómo? Limpiándonos, hermanos, constantemente. Hay gente que es muy aseada, así de manera muy rigurosa. En alguna ocasión viajé a Michoacán, que se conoce como Tierra Caliente, allá por Huetamo y esa zona. Y no, hermanos, ahí yo me bañaba 2 o 3 veces al día. Que es un calor así bochornoso. Se siente uno que no está acostumbrado, hermano, se siente todo pegostioso. No sé si ha tenido usted oportunidad de vivir esa sensación, pero se siente horrible. La ropa se pega y se siente uno sucio, ¿sí? Se siente uno sucio. Y cuando uno se siente sucio, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno se tiene que asear. Aunque haya por ahí más de uno que le guste andar sucio, ¿eh? Física y espiritual. Pero uno se tiene que asear, hermanos. Y entonces ya yo me metí a bañarme y salí ahí. Más tardaba en salir del agua, hermanos, cuando ya estaba otra vez. No, por favor. Pero nosotros debiéramos hacer ese mismo ejercicio espiritual cada día, hermanos. Limpiarnos cada día. A ver, ¿qué vi hoy en este día? No, pues yo sentí que mis ojitos se salieron de control. Dirán los varones, si son honestos. De repente vi que pasó por ahí una mujer, ¿verdad? Curvilínea, y sentí que mis ojitos se fueron del lugar. Uno debiera hacer ese ejercicio todos los días, hermanos. Ay, cómo disfruté cuando estaban contando esos chistes así todos obscenos y unos albures, y ay, cómo me gustó, y estaba yo risa y risa, aunque por dentro, aunque por fuera estaba yo guardando las apariencias, ¿verdad? Y por dentro. Cómo me gustó destruir, ¿verdad?, la reputación de la persona de la que estábamos hablando y que estábamos ahí come y come. Rico, ¿eh? Debiéramos, hermanos, nosotros hacer ese ejercicio siempre con el Señor. ¿Cómo me conduje con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo fue el trato con ellos? Hay ocasiones, hermanos, yo les he confesado que yo de repente soy muy estricto con mis hijos y a veces siento que me paso. Y entonces ya en el día, ya en la noche, cuando estoy ya en la cama, de repente me tomo unos momentos, no siempre porque a veces me gana el sueño, se los confieso, pero cuando tengo oportunidad así, me pongo a analizar y digo, no hice bien. Señor, ayúdame para que el día de mañana yo pueda hacerlo mejor. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, y lo que le está diciendo a los corintios, porque he de decirle que los corintios se caracterizaban por ser muy inmorales sexualmente. Porque ellos decían, no importa lo que hagamos con el cuerpo, de todos modos esto se va a deshacer. Debemos cultivar el espíritu. Y cuando el creyente tiene esta dualidad, vive en un estado similar de decir, pues no importa lo que hagamos con el cuerpo, y por eso nos podemos meter con uno y con otro y con otra, porque no importa, lo que importa es el espíritu. Mientras yo esté en comunión con mis niveles, ¿verdad?, con mis chakras,
Entonces estemos conectados con la mente maestra. ¿Qué importa? A ellos, hermanos, es al que Pablo les está diciendo en primer lugar, y ahora a nosotros: no, lo que tú tienes que hacer es limpiarte de toda esa contaminación. Cuando yo les digo, deshágase de toda la basura en su casa, no es porque yo sea un fanático. Es porque entre menos tentaciones tenga, mejor. Pero muchos no lo entienden y dicen: ay, a mí mi Juanga no me lo toquen. San Juanico, dicen. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos las promesas de Dios. Una de las promesas, hermanos, es que reinaremos con Él. ¿No le emociona esa promesa? A mí sí, hermanos. Yo tengo esa promesa. Tengo la promesa de que de ver a aquellos que han dormido en la fe de Jesucristo. Tengo la promesa de que seremos reyes, que seremos sacerdotes. Tengo la promesa de que viviré en un lugar donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pena, no habrá sufrimiento, no habrá nada, hermanos. Tengo la promesa de mirarlo cara a cara. Puesto que yo tengo esas promesas, yo debo limpiarme. ¿No tiene usted las mismas promesas? Debe entonces limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Y hay que perfeccionar, hermanos, la santidad. Pero note cómo se perfecciona la santidad: en el temor de Dios. Nosotros decimos que el temor de Dios es un temor reverencial, no es un temor de que nos dé miedo. Pero también debiera darnos miedo, hermanos. Porque cuando yo veo a Dios diciéndole al pueblo de Israel: destrúyelos y bórralos a todos, a mí me da miedo, hermanos. Que el Señor dijera un día: ¿sabes qué? Como estos no entienden, a todos bórramelos. ¿Cómo no me va a dar miedo? En ese sentido, ¿cómo no me va a dar miedo? Si dice la Escritura que el Señor es fuego consumidor. Y ayer que estudiábamos Daniel, hermanos, veíamos que hicieron calentar el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más. Y entonces agarraron así a los más fuertes, a los más listos, así físicamente aptos, para que aventaran a estos jóvenes. Y resulta que cuando los van aventando, ¡fum!, se consumen. Y si la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, ¿cómo no voy a tener yo temor de eso, hermanos? De estar delante de la presencia de Dios, y yo sé que en cualquier momento el Señor puede fulminarme. Y el mismo temor me da, hermanos, cuando desde que yo era niño, que cantaba yo un canto que decía: ¿cómo habré de presentarme ante el trono del Señor sin haber llevado un alma? Y yo durante mucho tiempo tuve miedo de eso. Yo decía: ¿y si me muero hoy? Ya nadie le he hablado del Evangelio. Y si me muero hoy, a nadie le he hablado de las buenas nuevas. ¿Cómo me voy a presentar delante del Señor con las manos vacías? ¿Qué le voy a decir? ¿No tuve tiempo? ¿No sabía? ¿No tenía que decirle? La santidad se perfecciona. Y se los quiero leer en esta versión que es palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces, purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos por completo nuestra vida a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Me gusta esa versión. Dediquemos por completo nuestra vida a Dios. Cuando se habla de contaminación, no sé si se acuerda cuando pasó esto de la influenza H1N1. ¿Se acuerda cómo nos aislaron? No se saluden, no se toquen, no se hablen, cierren los comercios. Y entonces la ciudad, hermanos, se veía desierta. Fue muy curioso porque en ese tiempo yo estaba en una agencia y justo en esas fechas que me da gripa, hermanos.
No fue influenza H1N1. Era una gripa, pero como la gente estaba así, hermanos, me hablaron por teléfono porque suspendieron las labores 3 días y entonces nos mandaron a casa a aislarnos. Y cuando me llaman por teléfono para que me incorporara, bueno, Suriel, ¿qué tienes? Tengo gripa. No vengas. Me dieron otros 3 días de descanso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso, hermanos? Fíjense lo que el texto está diciendo. Aléjense de todo aquello que pueda contaminarles. Aléjense de todo aquello que pueda contaminarles. Tiene amigos, entre comillas, que lo pueden contaminar, aléjese de ellos. Parejas nocivas que lo pueden contaminar, aléjese de ellos. Trabajo que lo aleja de Dios, tenga mucho cuidado. Música que desvía su corazón, programas en la televisión, películas, etcétera, todo eso, aléjese de eso. Haga de cuenta que hay ahí un virus mortal, porque de hecho lo es. La paga del pecado es muerte. Aléjese de todo eso. No se permita contagiarse. Incluso cuando usted va a un hospital, cuando va usted a visitar a un enfermo, hay zonas que son así demasiado especializadas, en donde hay que ponerse guantes, cubreboca, gorro, bata, quitarse los zapatos y entrar así, ¿verdad? Entrar así. En un medio le llaman ellos estéril. Ahora, no podemos, hermanos, nosotros encerrarnos en nuestra burbuja y decir, no, pues solamente existe esto y todo lo demás no existe. No, sí existe, pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Conozco algunos que su talón de Aquiles es el baile y nada más empiezan a escuchar música y se les ocurre irse a los bailes. Se les ocurre meterse ahí donde hay fiesta. No, pues yo nomás vine, ni conoce a nadie y ahí está. No, pues yo vine, pues, me trajo mi cuerpo, ¿no? O sea, yo ni quería, no sé cómo llegué aquí. Si yo venía del templo. Sorpréndase, hay muchos que así le hacen. Salen del templo y se van a donde pueden contaminarse. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 22. Absteneos de toda especie de mal. No sé cómo Dios necesite hablarnos, hermanos. La Biblia es muy clara. Allá dijo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo. Y aquí dice, absteneos de toda especie de mal. ¿De qué nos tenemos que abstener? De toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y abstenerse es rechazar, alejarse, separarse. Así como cuando Suriel tenía H1N1. No, ni vengas, ¿no? Nos vas a contagiar. Aléjate, abstente, sepárate, rechaza. Ahora, verso 23. Porque a lo mejor alguien dirá, no, es que eso es muy complicado, hermano. ¿En quién descansa nuestra salvación? ¿En nosotros o en Dios? En Dios. Ahora, miren lo que dice el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién comienza la obra de santificación en nuestra vida? Dios. ¿Quién la continúa? Dios. ¿Quién la va a terminar? Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ser irreprensible? Todo nuestro ser. Verso 24. Hermanos, fiel es el que os llama.
¿O no? ¿No es fiel Dios? Pues Él hará esto, hermanos. Dios es el que hará que todo nuestro ser permanezca irreprensible. Por eso el creyente tiene que vivir una vida que sea totalmente dependiente de Dios. Levantarse por la mañana y pedirle a Dios: Señor, ayúdame en este día, solo por hoy. Solo por hoy ayúdame a demostrarle el amor a mi esposa, a mi esposo. Solo por hoy ayúdame a permanecer en fidelidad. Solo por hoy, Señor, ayúdame a ser un mejor padre. Solo por hoy ayúdame a cuidar lo que escucho, lo que hablo, lo que veo, lo que siento, los pensamientos que me invaden. Solo por hoy. Y si el creyente, hermanos, pone su fe en el Señor, dice la Escritura: fiel es el que os llama, el cual hará también esto. Recuerden, hermanos, el Señor pide: sean santos, porque yo soy santo. Y eso tiene que ser en toda vuestra manera de vivir. En el trabajo, en la escuela, en la casa, con los vecinos, con la gente que nos topamos. Porque el Señor nos ha llamado a santidad, hermanos. Y le invito a ponerse de pie para leer el último pasaje. Aquí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Cuando Dios nos toma, Dios nos constituye en santos. Santos es apartados, separados, consagrados con un propósito de vivir para Él. Ya no vive para sí, ahora vive para Dios. Y ahora el creyente, hermanos, buscará santificarse en el poder de Dios. Y dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no llamará jamás a nadie a vivir como venía viviendo antes de conocer a Dios. Por favor, quitemos ese pensamiento de nuestra cabeza. Una vez que el Evangelio llega a la vida de la persona, el cambio es drástico y es notorio. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén, hermanos.